Muy bien, vamos a tratar de plantear el mismo ejercicio. Primero lo vamos a hacer en SAP, luego lo vamos a hacer en DAX, ¿no? Cuando abrimos el SAP 2000, sale esta pantallita, ¿ya? Lo primero que le vamos a decir es, en esta hoja en blanco, le vamos a decir, le vamos a dar clic, vamos a crear un nombre, ¿no? Cuando sale nuevo en el SAP, aparece, lo primero que va a aparecer es las unidades iniciales que vamos a trabajar, ¿sí? El programa necesita una terna de unidades, ¿sí? La primera unidad es todas las fuerzas en qué unidades van a estar. Por ejemplo, en este caso, toneladas fuerza. Luego, las medidas, ¿en qué unidades van a estar? Van a estar en metros. Y lo último son las temperaturas, que van a estar en grados centígrados, ¿ya? Ustedes en este caso, sería conveniente que de este grupo de ternas que existen, vamos a utilizar unas unidades que nos convengan. Por ejemplo, en este caso, nuestro edificio está dibujado en metros, por lo tanto, vamos a colocar toneladas metro, por ejemplo, ¿ya? O trata sin sensibilidad. A ver si funciona. Trata sin licencia. Hay que ver si se instala la versión. Ah, ya está sin licencia. Una vez que todos, a ver, creo que todavía no estamos escogiendo las unidades adecuadas, vamos a ir a 3D Frames, ¿sí? ¿Qué nos sirve? Frame significa marco, que es lo mismo que nosotros le llamamos a los pórticos, ¿ya? Nos vamos, ponen primero nuevo modelo, aquí en la opción acá hay una opción en blanco, le ponen nuevo modelo y le sale esta pantalla. En esta pantalla lo primero que van a elegir es las unidades, ¿sí? Las unidades están formadas por una terna de 3 valores. La primera que nos dice en qué unidades van a estar las fuerzas, la segunda en qué unidades las unidades de longitud y la tercera las unidades. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a colocar una presión, esta presión tendría que estar en toneladas por metro cuadrado, ¿sí? Si nosotros le vamos a dar, por ejemplo, un peso específico, las unidades serían toneladas metro cúbico, ¿ya? Así podríamos elegir cualquiera. Por ejemplo, si elegimos kilogramos centímetro, ¿sí? Y le queremos dar la resistencia del concreto, va a estar en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ya? Si cambiamos a tonelada, tendría que estar a tonelada por centímetro cuadrado, o bueno, lo que esté en la elección, ¿ya? En este caso, nosotros le vamos a decir, por ejemplo, toneladas por metro. ¿Qué quiere decir? Peso específico estaría en toneladas por metro cúbico. Resistencia estaría en toneladas por metro cuadrado, ¿ya? Luego escogemos acá donde dice 3D Frames, que significa un pórtico tridimensional. Le vamos a dar clic, ¿ya? Y vamos a empezar a llenar los datos que nos está solicitando. ¿Ya? Bueno, acá tenemos que empezar a colocar los datos que nos está pidiendo, ¿sí? Número de pisos, le vamos
vamos a decir que es de 4 niveles. 4 niveles. Y cada uno de los pisos nos dice cuánto es la altura de cada nivel, ¿no? En este caso son diferentes, pero el que más se repite es de 3.5, 2.95. 2.95. Luego, acá dice número de espacios, ¿sí? ¿Qué significa un espacio? Me voy al modelo de planta y le digo, entre cada eje hay un espacio, entre cada eje y eje hay un espacio, 2 espacios en X, 3, 4 espacios en X. Y en Y tendríamos 1, 2. Entonces, esos datos le vamos a colocar al programa. Le vamos a decir, ¿cuántos espacios en X? 4 espacios en X. Y en Y tenemos 2 espacios. ¿Va? Luego nos pide, ¿cuánto es el ancho de cada espacio? ¿Va? El ancho de cada espacio en X mide 4 metros y en Y 3 metros. En X mide 4 metros y en Y 3 metros. Y ya está. Y le vamos a dar OK. ¿Ya? Este es el modelo inicial que ha creado. Se dan cuenta que ha colocado vigas y columnas. ¿Sí? Ha colocado vigas. Ha colocado vigas y columnas. ¿Sí? Pero, por ejemplo, acá en este eje ha colocado una columna que no existe, ¿verdad? Como no existe esa columna, vamos a tratar de eliminar. ¿Ya? Para eso hay que ver las formas que tiene el programa, ¿sí? En esta vista hay una vista tridimensional, ¿sí? Una vista tridimensional y acá es una vista en plano. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo manejar este tipo de vistas. ¿Cómo lo voy a manejar? Por ejemplo, me voy a ir a esta vista en planta para ver cuál está activa. Acá sale un sombreado, ¿sí? Acá sale un sombreado. Ese sombreado significa que la ventana está activa. Si yo le doy clic por una parte de acá, se va a sombrear el otro lado. Por ejemplo. ¿Y qué quiere decir? Que esta ventana es la ventana activa. Aquí te voy a decir, ¿sabes qué? Tú te puedes colocar, si quieres, en una vista tridimensional, ¿sí? O una vista en X en Y, que sería en planta, en X en Z, que sería uno de los cortes, y Y Z, que sería otro de los cortes. ¿Ya? Entonces, ubico en donde quiero borrar. Por ejemplo, sería en el eje B, ¿verdad? El eje B. ¿Y en qué plano estaría? Si para acá está X, para acá está Y y para allá está Z, sería en el plano YZ, ¿sí? Entonces me voy a ir acá, me voy a ubicar en YZ y con estas flechitas voy a ir caminando de eje en eje. ¿Cómo así? Vamos a ir en YZ, ya estamos en YZ, y con estas flechas, acá dice, ¿cuánto es? A X igual 8 es este valor. Y acá sale el nombre del eje. Por ejemplo, acá estamos en el eje E. Si avanzamos con estas flechitas, la siguiente dice que ahora estamos en el eje A. Ahí estamos en el eje B, ¿verdad? Caminando hasta que acá aparezca el eje B. En este eje B, esta columna no existe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle clic, seleccionar la columna, seleccionar la base y le vamos a dar suprimir. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha hecho? Ha borrado estos elementos. ¿Sí?
obvio, pero si es que yo me acerco acá a cada una de estas, le doy clic, me doy cuenta que son dos vigas, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es unirlas para que se comporten como una sola. Selecciono las dos, me voy a editar líneas y join frames, ¿sí? Ahí está la forma como debo seguir. Selecciono las dos, me voy a editar líneas y join frames. ¿Qué significa join? Join significa unir, ¿verdad? Le doy unir frames. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo lo selecciono nuevamente, ya se comporta como una sola viga, ¿ya? Igual en las otras tres, selecciono, editar, join frames. Entonces cuando me acerco, ya están unidas, ¿ya? Así como no tenía que haber acá una columna, en el siguiente eje, este es A, B, C, en el eje D tampoco. ¿Cómo hago? Sigo caminando con las flechitas hasta el eje D. Y en el eje D, nuevamente, borro y uno las vigas en uno solo. Editar, join frames, ¿ya? Entonces ahora ya es un modelo semejante al que yo tenía. Una vez que tenemos esto, tenemos que hacer un pequeño arreglo, ¿ya? Donde el primer nivel era de mayor nivel, ¿verdad? En este caso mide 2.95 e iba a medir 2.35, ¿ya? Para 3.5, un metro más, ¿verdad? Ya está. Lo que vamos a hacer para eso es, si nosotros seleccionamos acá, e incluso hasta el nodo que llegue para acá, ¿sí? Y lo movemos todo esto hacia arriba, se va a alargar, como hemos escogido también el nodo, se va a alargar hasta la parte de arriba, ¿ya? Pero queremos que sea todo el edificio, no solamente que sea uno de los pórticos. Si ustedes se dan cuenta, acá por ejemplo selecciono esto, y ¿qué es lo que sucede? Acá se selecciona cuál de los pórticos es el que está trabajando, ¿sí? ¿Cuál de los pórticos es el que está seleccionado, ¿ya? Y nosotros tendríamos que hacer una forma para que se seleccione todo, ¿ya? Para eso, una de las formas es ponerlo en perspectiva, pero con un ángulo de apertura 0. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, nos vamos a ir a View, C3 de View, y acá le vamos a decir con ángulo de apertura 0. Acá, lo importante es que el último valor sea 0. Le decimos OK. A simple vista parece que no hubiera pasado nada, ¿sí? Pero en realidad está en perspectiva. Y si yo selecciono esto, por ejemplo hasta acá, se va a seleccionar todo el edificio hasta el fondo, ¿sí? ¿Ya? Y estando acá, le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero que este edificio se mueva, mover, y acá me dice, ¿en qué dirección quieres que se mueva? ¿En X, en Y o en Z? En Z, 1 metro, ¿sí? Y ahora ya está un poco más arriba, ¿sí? ¿Por qué aparece esta línea? Porque los ejes iniciales los hemos creado a esta altura, ¿verdad? Entonces, para modificar estos ejes y que coincidan con nuestro edificio, nos vamos a ir clic derecho, editar grilla. Entramos a la grilla, solamente hay un sistema de coordenadas que se llama global, y acá nos vamos a entrar donde dice Modify Show System. ¿Estoy grabando? Modify Show System. Y acá están los datos, ¿se dan cuenta? Dice, ¿sabes qué? La altura del edificio está a 0, nivel 1, 2.95, 5.90, etc. Cada uno está a 2.95. Y acá me está dando por coordenadas, ¿sí? La coordenada -8, -4, pero si es que yo coloco por espaciamientos,
puedo verificar, por ejemplo, si cada uno de los ejes, por ejemplo, el primer eje no estaba a 4 metros del siguiente, sino a 3, acá podría modificar, ¿ya? Así como puedo modificar eso, me doy cuenta que en el final, acá me dice, la altura del primer nivel es 2.95, pero yo ya lo estoy cambiando y ahora es 3.95, simplemente cambio 3.95, enter, ok, y ahora sí, ya no se nota porque ya está coincidiendo los niveles con lo que yo digo, ¿ya? Tiene que coincidir los niveles. Ok, nomás. Le das, pones 3.95, le das enter, ok, ya está saliendo, ¿ya? Si no le dan enter, tampoco funciona, ¿ya? Se queda con el valor anterior. ¿Ya está? Ya está. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a empezar a verificar cómo podríamos obtener este peso sísmico, ¿sí? Necesitábamos el peso sísmico total para poder hacer nuestro cálculo, ¿sí? Para eso, lo que vamos a hacer es crear... pero todavía no tiene las propiedades reales, por eso no va a tener el peso sísmico real, ¿ya? Lo que vamos a hacer es crear primero las propiedades que van a tener cada uno de estos elementos. ¿Qué quiere decir? Esta es una columna de tanto por tanto, una viga de tanto por tanto, si tiene una losa, etc. ¿Ya? Para eso lo que vamos a hacer es primero definir, se van a ir a la pestaña definir y van a empezar a rellenar datos desde arriba hacia abajo. Lo primero es qué materiales van a utilizar. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Vamos a ir a definir materiales, ¿ya? Y lo primero que tenemos que hacer es crear un material que se va a llamar concreto 250. Es un concreto que vamos a utilizar y tiene una resistencia de 250 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ya? Entonces, para eso nos vamos a crearlo a través de estas opciones, donde dice, la primera opción dice crear nuevo material o agregar nuevo material. Le vamos a poner add new material y le decimos acá, generalmente nuestros estándares son similares a los de Estados Unidos, vamos a utilizar Estados Unidos, y el siguiente que le vamos a decir es tipo de material concreto, ¿ya? El estándar customary, ¿ya? Que significa que ya es un estándar que tiene predefinido, y acá le vamos a escoger cualquiera de estos concretos que hay acá. Por ejemplo, hay un concreto de 3000 PSI, 4000 PSI, etc. El de 3000 PSI, pues, por ejemplo, es parecido al concreto 210. El de 4000 PSI es parecido al concreto 280, pero concreto 250 no existe. Por lo tanto, vamos a escoger cualquiera, 3000 o 4000, le vamos a dar OK. Se ha creado uno que se llama 3000 PSI y estando seleccionado acá en 3000 PSI, le vamos a ir acá donde dice modificar o mostrar material. ¿Ya? Modificar o mostrar material. Acá vamos a ir primero al nombre, ¿sí? Este material se va a llamar concreto F'C. ¿Ya? Lo que estamos aprendiendo es similar para el ETAPS, ¿ya? Concreto F'C 250 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ya? 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Cada una de estas propiedades tienen que tener cuidado en las unidades en las que la conocen el valor, ¿ya? Por ejemplo,
Weight per unit volume. ¿Qué significa? Es el peso específico, ¿sí? Peso específico del concreto normal, ¿cuánto es? 2.400, ¿qué unidades? ¿Qué unidades? Kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? ¿Sí? 2.400 kilogramos por metro cúbico. Entonces yo lo conozco en kilogramos. Si lo conozco en kilogramos, lo más factible es colocarle aquí donde dice unidades, darle clic y encontrar una terna que tenga kilogramos y metros, ¿ya? Para que las unidades lo pueda colocar en kilogramos por metro cúbico. Kilogramos, por ejemplo, tengo uno que dice kilogramos fuerza, metros y grados centígrados, lo puedes escoger. Y en kilogramos por metro cúbico ya sé cuánto es este valor. No es 2.402, sino 2.400, ¿verdad? Muy bien. El siguiente valor es el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad del concreto de un peso normal podemos obtenerlo a través de una fórmula, pero que es una fórmula empírica. Como es una fórmula empírica, yo tendría que colocarle en función de unas unidades que tienen que estar siempre en kilogramos por centímetro cuadrado para que funcione esta fórmula, ¿sí? Y es igual a 15.100 por raíz cuadrada de F'C, que sería 250, pero tiene que estar en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ya? Lo más factible es cambiar acá las unidades, kilogramos por centímetro, ¿ya? O acá podemos centrar a una que es la calculadora del CSI Calculator, ¿ya? ¿Cómo se entra? Le damos Shift, doble clic en el valor y nos sale una pequeña calculadorita, ¿ya? Y acá le voy a colocar que está en kilogramos por centímetro, ¿sí? Una terna que tenga kilogramos y centímetro, ¿ya? Y acá le coloco la fórmula, ¿sí? La fórmula es 15.100 multiplicado por la raíz cuadrada de 250. Tendría que ver acá en esta calculadora cómo se saca raíz cuadrada, ¿ya? Como ya lo he hecho, SQR, ¿ya? O, por ejemplo, podrían ponerle View, Show All, que se vea todo, y acá buscan cuál es la opción. Por ejemplo, dice SQR, dice, retorna la raíz cuadrada del número. Por ejemplo, SQR de 25, 5, ¿ya? Así como se puede SQR, se pueden hacer otras operaciones. En este caso, SQR, y entre paréntesis coloco 250, ¿sí? 250. Acá lo voy a calcular en estas unidades, ¿sí? Cuando salga de esto, le pongo OK, lo va a transformar automáticamente a las unidades de trabajo iniciales, ¿ya? Pongo OK y automáticamente ya se ha transformado en estas unidades. Este número representa el módulo de elasticidad del concreto F'C205, ¿ya? Módulo de Poisson. ¿Qué es el módulo de Poisson? Resistencia de materiales. ¿Qué es? Módulo de Poisson. De Poisson. ¿Qué es? Es la propiedad que tiene un material que cuando nosotros, por ejemplo, le ponemos una carga axial, ¿ya? No solo se deforma en su mismo eje, sino se deforma un porcentaje hacia los otros lados, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
Si este se deforma, un módulo de Poisson de 0.2, ¿qué significa? Si este se deforma 10 centímetros en esta dirección, para este lado se va a alargar el 20%, 2 centímetros. Ese es el módulo de Poisson, ¿ya? Y depende de cada material, ¿ya? ¿Cuál? ¿Balasto? Balasto. El balasto es nosotros tenemos acá una rigidez, ¿sí? Esta rigidez está en función de un módulo de balasto y el área que tenga de esto. Este es el módulo de balasto, ¿ya? Lo siguiente, coeficiente de expansión térmica, lo vamos a dejar igual, también es completo, y acá tendríamos que colocarle la resistencia a la compresión del concreto, ¿ya? ¿En qué unidad es? Lo conocemos en kilogramos por centímetro cuadrado, kilogramos centímetro, y está por defecto en 210.9, ¿no? Queremos colocarle que la resistencia es de 250. Cuando se hace análisis no lineales, tipo pushover, ya se utiliza también la resistencia esperada del concreto. ¿Qué es esto? Nosotros cuando hacemos un diseño de concreto, lo diseñamos con una desviación estándar, ¿ya? Lo diseñamos con una desviación estándar. Esta desviación estándar hace que nosotros diseñamos un concreto de 210 y las resistencias son mayores, son 240, 280, etcétera, ¿no? Pero cuando estamos haciendo un análisis no lineal, nosotros tenemos que verificar cómo es que va a ir fallando la estructura. ¿Qué falla primero? Las columnas, ¿qué falla primero? Las vigas. Si es que fallan primero las columnas, se produce una falla frágil. Si es que fallan primero las vigas, se produce una falla dúctil. ¿Qué quiere decir? Una falla dúctil que todavía la gente puede irse del edificio o puede todavía bajar, escapar del edificio, ¿sí? Hasta que totalmente se destruye, ¿ya? En este caso, cuando vamos a hacer un análisis no lineal todavía, le vamos a colocar 250. Y le vamos a decir, ok. Así hemos creado el primer material, ¿sí? Que es un concreto 250 que tiene un peso de tanto, ¿ya? Ok. Lo siguiente que tendríamos que hacer, una vez que ya hemos creado el material, es lo único que vamos a utilizar. No vamos a utilizar concreto y vamos a utilizar un material de refuerzo, ¿sí? Un material de refuerzo que es un acero grado 60, ¿no? Poner un FY de 4200. Vamos a crearlo también, ¿ya? Definir, o vamos a ver si ya existe. Materiales. Y acá, por ejemplo, hay un acero A992 FY 50, que no es el mismo que nosotros utilizamos. Por lo tanto, vamos a crear uno nuevo. Nuevo material. United States. No es steel, sino rebar, ¿ya? Steel es el acero estructural que utilizamos, por ejemplo, en los tijerales, lo que hay acá en la facultad, ¿no? Y rebar es el acero refuerzo, el corrugado que nosotros utilizamos. El estándar es A615 y el grado es grado 60, ¿verdad? Ese es el que utilizamos en el Perú. Le decimos OK. Y si queremos le cambiamos de nombre y le decimos, ¿sabes qué? Este es un acero de FY 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. Si ustedes se van a los valores de acá, están en toneladas por metro, simplemente se multiplicaría por 10, dice que es igual a 42.184, que es el mismo acero del de 4200 que nosotros utilizamos. La diferencia es por las unidades que tenemos nosotros, ¿ya? Si queremos, por ejemplo, le decimos kilogramo por centímetro cuadrado. Y acá le decimos que no es 4218, sino 4200. Que no es 6327, sino 6300. ¿Ya? Estos datos los vamos a dejar por defecto. Y sirven para cuando ya traspasa el acero a su rango plástico, ¿sí? El peso del acero
en toneladas por metro cúbico, por ejemplo, es 7.85 según nuestra norma, ¿ya? 7.850 kilogramos por metro cúbico. 7.850 kilogramos por metro. Ese es el peso del acero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando necesiten saber cuánto es el peso de una varilla, pueden sacar el área de la varilla por el largo de la varilla por 7.850 y podrían encontrar el peso de la varilla, ¿ya? Ya tenemos definido nuestro acero, le vamos a decir OK. Y ya tenemos la base para nuestro proyecto de concreto, que son el concreto y el acero, ¿ya? El acero ya nos va a servir para el diseño de los elementos. Los muros de albañilería también vamos a hacer, ¿ya? Pero los muros de... el módulo, el acero. ¿El qué? Para cambiar el módulo del acero. ¿Cuánto era? Ya está. Y lo que vamos a hacer es definir la sección, frame section, y vamos a crear, ¿sí? Vamos a crear una sección de concreto, ¿ya? Para eso nos vamos a ir a la segunda opción que dice Add New Property. Add New Property, y acá vamos a escoger concreto. Le vamos a decir la primera opción que es rectangular. Aquí le vamos a decir el nombre de la sección. Vamos a crear una columna, y para saber qué columna es, le vamos a decir que es de 40 por 40. Y las dimensiones, como están en metros, sería 0.40 por 0.40. ¿Ya? Cuando ustedes se fijan, ¿sí? Y acá están dibujados los fierritos, quiere decir que está trabajando como columna, ¿ya? Está trabajando como columna. Aquí, en la parte inferior izquierda, tenemos que decirle que es un material de concreto 250. Ahí escogemos de las opciones que hay, que es un material de concreto F'C 250. Y en la parte inferior hay uno que se llama concreto reforzado. Le damos clic y acá nos va a decir la opción de si va a trabajar como columna y va a trabajar como viga. ¿Cuál es la diferencia? Una columna se diseña por los momentos y el axial, y la viga se diseña mayoritariamente por el momento, ¿cierto? Por el momento flector. Entonces, eso es lo mismo que dice el programa. Dice, si es un elemento columna, lo voy a diseñar por el axial y ambos momentos hacia ambos costados. Y si es una viga, solamente lo voy a diseñar por el momento flector, ¿ya? Este caso es una columna. Aquí está el refuerzo que va a ir, por ejemplo, en cada una de las direcciones. ¿Qué me está diciendo? Me dice, ¿sabes qué? Primero, clear cover for confined bar. ¿Qué significa? ¿Cuál es el recubrimiento que tiene el acero, ya? Con respecto, ¿sí? 4 centímetros dice que debe estar, ¿ya? Entonces, 4 centímetros. Eso está normado en nuestra norma y en el ACI, dependiendo de cada tipo de estructura, ¿ya? Luego dice número de fierritos, número de fierros longitudinales a lo largo de la dirección 3. ¿Cuál es la dirección 3? Acá hay dos ejes, uno que dice 3 y otro que dice 2, ¿cierto? A lo largo de la dirección 3 dice, ¿cuántos fierritos hay? 1, 2, 3 fierritos. Tienes fierritos. Eso es lo que dice ahí, ¿ya? Y al otro lado, en la otra dirección, también hay 3 fierritos. Por ejemplo, si yo le coloco 2 fierritos en la dirección, 2 fierritos en la dirección 2, ¿sí? En esta dirección solamente va a haber 2 pares de fierritos, ¿sí? 2 grupos de fierritos. 2 grupos de fierritos, ¿ya? 2 pilas. Entonces así le van a colocar el acero real que ustedes le van a colocar al final, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El programa les va a calcular, por ejemplo, 100 centímetros cuadrados. Ustedes tienen que dividirlo entre la cantidad de fierritos que entran.
pero después tienen que hacer un cálculo de ductilidad en función de los verdaderos aceros que tienen, ¿ya? Bueno, eso se hace, a veces no se hace, pero debería hacerse, ¿ya? Le vamos a dejar por 3. Y acá están por número de aceros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa el 6? 3/4, ¿verdad? 3/4. Abajo dice confinement bar size. ¿Cuál es el tamaño de las barras de confinamiento? ¿Qué se quiere decir? A los estribos, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a nuestra norma S060, nos dice, ¿sabes qué? Si tú utilizas barras de media, puedes utilizar 1/4. Si tú utilizas de 3/4 a 1,5 pulgadas, puedes utilizar medias sucesivamente, ¿ya? Entonces, ustedes escogerían, por ejemplo, de 3/4 hasta de 1/4 podrían ser los estribitos, ¿verdad? Pero eso no depende del área. ¿Cómo? También no depende del área de la luz. El área de la luz. Lo que pasa es que generalmente si es más grande, nosotros le vamos a colocar fierros más grandes. Y va a estar, por ejemplo, si el fierro es más grande, ya utilizamos estribos más grandes, ¿sí? Del acero vertical, ¿ya? O sea, por ejemplo, si es que los fierros son de 1,5, vamos a utilizar fierros, estribos de media pulgada. Si es que es de 1 pulgada a 1,5, podemos utilizar de, ¿cuál es el más chiquito? De 3/8. Y de más chiquitos, podemos utilizar 1/4, ¿ya? Y acá dice, a cada cuánto es el recubrimiento, es el espaciamiento. Es el espaciamiento que lo va a calcular de los estribos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Sísmicamente, si nos vamos al ACI, nos vamos a la norma peruana, nos dice, por ejemplo, que el espaciamiento máximo entre estribos es de 15 centímetros, ¿no? Que es algo raro para nosotros, ¿no? A eso se refiere este. Luego dice, ¿cuál es el número de barras confinadas en cada dirección? ¿Sí? ¿Qué quiere decir barras confinadas? Que todas estas barras estén agarradas a través de un estribo, ¿sí? Que estén confinadas a través de un estribo, ¿ya? Por ejemplo, cuando el fierro está así, no se consideran confinadas este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. ¿Qué es lo que se hace para que todas estén confinadas? Tendríamos que colocarle un rombo aparte para que todos estén confinados. Ya está. Le colocamos eso y ya tenemos Dos estribos en este caso. dos. Uno alrededor y otro al medio. Ajá. Sí. La norma nos pide para criterios antisísmicos tiene que estar todos los fierritos confinados, ¿sí? Se puede hacer así o en la norma también te hace unos ganchitos, lo ves, que solamente de 2 en 2. Lo puedes colocar. Una S, de 2 en 2. Pero que todos los fierritos estén confinados de alguna manera, ¿ya? Ya, una vez que ya hemos hecho lo que es la columna, vamos a crear una copia de este de acá, ¿sí? Porque ya sabemos que es de concreto y no va a cambiar. Acá, a través de esta opción que dice Add Copy o Property. Ya está. Y acá le vamos a crear las vigas, ¿sí? Vamos a crear unas vigas de 30 por 60. Las vigas se dimensionan o se predimensionan en función del largo, ¿sí? Entonces, donde haya más luz va a tener mayor espesor y donde haya menos luz va a ser un poco más pequeño. En este caso estamos colocando para avanzar las mismas dimensiones. En el material que les he puesto ahí sí están los predimensionamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que ustedes hagan su trabajo, tendrían que predimensionarlo y ponerle dimensiones adecuadas, ¿ya? ¿Cuántos para enviar el trabajo? Este es el T1, ¿sí? Lo que nosotros, hasta que yo lo termine este ejemplo con ustedes acá en clase, ustedes a la siguiente clase
me lo dan. Hoy día no lo vamos a terminar, así que tienen suerte, ¿ya? Cuando yo lo termine acá en clase, ustedes a la siguiente clase lo tienen que subir terminado al, ¿ya? El trabajo que estamos haciendo acá, ¿no? Sí. Es lo mismo, pero por ejemplo, hay algunas cosas que no lo hacemos, no solamente les dejo indicado, pero ustedes ya lo van a hacer todo, ¿ya? Y acá dice viga de 30 por 60, ¿ya? El depth es la altura de la viga, sería 0.60, ¿ya? Siempre no se olviden que el estándar es primero el ancho, luego el peralte, ¿ya? Hay algunos casos que no hacen eso y uno tiende a confundirse, ¿ya? Sigue siendo de concreto y solamente lo único que cambia es acá en concreto reforzado, ya no va a trabajar como viga, sino como columna, sino como viga, ¿ya? Y cuando está como viga, les dice, ¿sabes qué? Este es el recubrimiento en la parte superior y en la parte inferior. ¿Por qué es un poquito más que cuando columna? Generalmente porque en las vigas podemos tener dos capas y saben que para obtener el D se hace un promedio de las dos, ¿ya? Entonces por eso es que es un poquito mayor sobre el D, ¿ya? Tendríamos que colocarle el recubrimiento real que tiene, ¿ya? Inicialmente le vamos a dejar con los mismos valores y abajo dice unos valores de reinforcement overlay para vigas dúctiles, ¿ya? Eso es para cuando hacemos un análisis ya de la ductilidad de todo el edificio, ¿ya? Acá tenemos ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, hacemos todos estos córticos, ¿no? Pero en algunos casos hacemos empalmes, ¿sí? Hacemos empalmes. Y acá tenemos que decirle, ¿sabes qué? Debido a que me sobró un pedazo de fierro, ¿sí? No solamente tengo la longitud necesaria, sino una longitud mucho mayor. Esa longitud mucho mayor que está una encima de la otra, que se traslapan, ¿sí? De traslape. Esa longitud mucho mayor que el traslape, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que esta viga sea menos dúctil de lo que debería ser. ¿Por qué? Porque lo va a rigidizar mucho más, ¿ya? Entonces, nosotros podríamos hacer un análisis para ver si la forma como lo hemos armado realmente, cómo se va a armar realmente, afecta o no afecta la ductilidad de mi edificio, ¿ya? Pues es un poco más avanzado, eso todavía no lo vamos a ver, ¿ya? Vamos a decir ok. Y cuando trabaja como viga, se borran los fierritos, ¿sí? Los fierritos son importantes para las columnas porque en las columnas, si recuerdan, concreto armado, se hace unos diagramas de iteración que dependen de las longitudes hacia los fierritos y todo eso. Entonces, si no tiene acero, el programa no puede calcular ese diagrama, ¿ya? Por eso es que siempre en las columnas están planteados los dibujitos. Y sería interesante cuando, por ejemplo, ustedes hagan, ¿cuál es el acero mínimo en columnas? ¿Cuánto? Acero mínimo, porcentaje. ¿No saben opinar? El acero mínimo en columnas es 1% de columnas antisísmicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo de una sección de 25 por 25, ¿sí? 25 por 25, ¿qué es lo que hago? Le saco el 1%, 0.01 por 25 por 25, esa es la cantidad mínima de acero que yo le podría poner. Por ejemplo, hagan el cálculo para una columna de 25 por 25. Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente? Inicialmente yo le digo, voy a poner unas columnas de 40 por 40, le saco el 1% y con eso le pongo inicialmente el acero, para que el programa no tenga problemas al calcular los diagramas de iteración. Luego, estoy definiendo la viga, ya tengo vigas y columnas, y lo que voy a hacer es definir que todos los elementos verticales van a tener de mi columna y todos los elementos horizontales van a ser de mis vigas, ¿ya? Para eso me puedo ir, por ejemplo, a una vista
una vista YZ cualquiera y le voy a decir view define C3 de view. Espera, está grabando. Sí. View define C3 de view y con un ángulo de apertura de 0. ¿Recuerdan qué es lo que pasaba esto? Que yo seleccionaba, por ejemplo, una línea y seleccionaba todo hasta el fondo, ¿sí? Selecciono todas las columnas, ¿sí? Ya están seleccionadas y le voy a decir acá, en esta opción donde dice Assign a Frame y Frame Section, ¿sí? Frame Section. Frame Section y le digo, estas son columnas. ¿Ya está? ¿Ya? Ya. Ahora lo voy a hacer con las vigas. Por ejemplo, estoy en XZ, ¿ya? Y le voy a decir View, C3 de View, 0, ¿sí? Se ve todo hasta el fondo. Y lo que voy a hacer es seleccionar a modo de cuadrado como si estuviera en AutoCAD, de derecha a izquierda para que todo lo que toque se seleccione. ¿Ya? Selecciono todas las vigas. Una vez que están seleccionadas todas las vigas, ¿cómo me doy cuenta si están seleccionadas todas? Lo veo en el otro lado, ¿sí? Están todas seleccionadas, pero desde una vista. Ahora me voy a la otra vista, YZ, nuevamente View, C3 de View, con 0 de apertura y selecciono las otras vigas. Ahora ya están seleccionadas todas las vigas. Una vez que están seleccionadas todas las vigas, le voy a decir asignar, frame section, viga de 30 por 60. Ya está. Y lo último que me falta es en la cimentación. Voy a seleccionar todos, view, C3 de view, con ángulo de apertura de 0. Selecciono con una ventana de izquierda a derecha para que solamente se seleccione lo que queda íntegramente dentro. Y se van a ir a seleccionar todos los cuadraditos. ¿Cómo sé cuántos puntos están seleccionados? Si yo le tengo, selecciono todo, ahí me dice en el costado 13 puntos están seleccionados, ¿sí? ¿Cuántas columnas tengo? Los cuento, tengo 13 columnas. ¿O no? 3 más 3, 6, más 3, 9, más 4, 13 columnas. Están seleccionadas las 13, le digo asignar. Ahora ya no es frame eran los elementos vigas y columnas, ahora son joints, que son puntos. Y acá le pongo restricciones. Y dentro de las restricciones me voy a la primera opción que se llama Fixed, que significa empotrado todo. Empotrado, ok, y ya lo tengo empotrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Ya tengo mis vigas y mis columnas de concreto armado, ¿ya? Me voy a ir a la vista 3D y, por ejemplo, con esta opción que es como un check, ¿sí? Como un check, puedo decirle, ¿sabes qué? Quiero que me des las vistas en General Options extruidas. ¿Qué significa extruidas? Gruesas, ¿no? ¿Ok? Y acá ya se ve cómo son las columnas. Me gusta ese color. A ver, display. Hay otro color. Frame rojo se ve. ¿Ya? Como ven, acá ya está la estructura modelada en 3D con todas sus. ¿Ya? Una vez que tengo esto, lo que tendría que hacer es colocarle los pesos sísmicos, bueno, los pesos, las cargas que tengan en cada uno de los niveles, ¿ya? Por ejemplo, me voy a ir a XY. Eso es lo que vamos a hacer. Estamos, por ejemplo, en el nivel 3.95 y le vamos a decir, ¿sabes qué? Yo voy a colocar unas lositas, ¿ya? Pero para esas losas tengo que definir, por ejemplo, secciones de área, ¿ya? Me voy a ir a Define Section Properties y acá
áreas, secciones. Esto nos sirve para, por ejemplo, crear un elemento que nos va a servir como muro, ¿sí? Como losa o como lo que necesitemos, ¿ya? Tipo, área, un elemento shell, nueva sección, le voy a decir, este es un elemento delgado, shell thin, y va a ser una losa, no, en este caso lo vamos a hacer maciza para avanzar, ¿ya? De unos 20 centímetros. Y acá le decimos de qué material va a ser, también va a ser de concreto, ¿sí? ¿Ya? Le ponemos OK. Ya está definida la losa y luego nos vamos a esta opción que dice, acá, Quick Draw Areas. Le damos clic y lo hacemos a modo de ventana. Uy, creo, no creo. No hay nada. Quick Draw Areas. Ah, ya, tiene que ser. Uy, no quiere. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ya. ¿Por qué no quiere? Ya, vamos a seguir con la otra opción que dice Draw Rectangular Areas. Y vamos a ver si quiere acá. No quiere dibujar. Así está dibujada, pero no se nota. Hay que ir acá, donde dice esta opción, y hay que decirle que lo muestre Fill Object, ¿ya? Ahí se nota, ya estaba dibujada. Solo que no se notaba. ¿Ya? Nos vamos al siguiente nivel. Estamos en 3.95. Ahora nuevamente nos vamos a ir al siguiente nivel. Y nuevamente nos vamos con la misma opción. Dibujar. Seleccionamos todo a modo de ventana. Y ya está. Nos vamos al siguiente nivel. Ya está. Nos vamos al siguiente nivel. Ya está. Ya tenemos, si nos vamos en una vista 3D, ya tenemos 4 lositas. ¿Ya? 4 lositas. Una vez que tenemos estas losas, tenemos que decirle cuáles son las cargas vivas y cargas muertas que se van a aplicar a estas losas. ¿Ya? Vamos a seleccionar y le digo asignar, área, loads, uniform shell, y acá le vamos a decir, ¿sabes qué? Como carga muerta, le vamos a colocar, por ejemplo, el peso del contrapiso, ¿sí? El peso del contrapiso se considera 20 kilogramos por metro cuadrado por cada centímetro que tengamos de contrapiso. Si tenemos 5, sería 5 por 20, sería 100 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, en toneladas por metro cuadrado sería 0.1 toneladas por metro cuadrado. ¿Está? Para crear la carga viva tenemos que crear un patrón de cargas que sea para la carga viva. Y aprovechando eso vamos a crear los patterns, ¿ya? Load patterns son patrones de carga. Acá se crea la carga muerta, la carga viva, la superviva, etcétera, ¿ya? Le vamos a decir load patterns. Y ya existe una que se llama DEAD. En este mismo DEAD nosotros le hemos puesto la carga muerta que era del contrapiso. Si queríamos, podríamos haber creado una que se llama carga muerta aparte y acá ponerle tipo DEAD, pero acá con un factor de 0. ¿Qué significa ese factor de 0 o 1? Significa que va a tomar en cuenta su peso propio. Por defecto, como hay una carga que se llama DEAD y ya está tomando su propio peso propio, ya no sería necesario que lo pongamos en otra. ¿Ya? Ya, en este caso no vamos a crear CM. En el tutorial que les voy a subir con el ETAPS, ahí sí lo vamos a crear con eso.
Y vamos a crear una carga viva que se llama CV. Y acá les escogemos qué tipo de carga es. Va a ser tipo live. Le ponemos nuevo patrón. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una carga viva de techo, CVT. Y acá le vamos a decir una opción que se llama Roof Live, ¿sí? Roof Live, que es carga viva de techo. Le ponemos una nueva y ya tenemos las tres opciones que se van a considerar. Luego, tenemos que crear una del sismo en X y el tipo le vamos a poner Quake y acá le vamos a decir que utilice unos coeficientes, ¿ya? Add new. Hasta acá es suficiente. Y luego tendríamos que hacer uno en Y, igual usando un coeficiente. A lo que quería llegar era que, por ejemplo, si nosotros corremos el programa, lo vamos a guardar en alguna parte. Ejemplo 1. Y corremos el programa. ¿Ya? Nos vamos a ir a Display, Show Tables. Cogemos todas las tablitas, ok. Está procesando. Lo voy a pasar.